Llevamos mucho tiempo esperándolo y por fin parece que se ha dado uno de los pasos más necesarios. El proyecto de conexión por tren de cercanías entre Sevilla-Santa Justa y el aeropuerto deja atrás una tediosa fase y te cuento los detalles en este vídeo. El Ministerio de Transportes ha dado un paso muy esperado para hacer realidad la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, tras la aprobación provisionalmente del estudio informativo del proyecto, donde además se ha iniciado el trámite de información pública y audiencia a las administraciones, un procedimiento previo a la aprobación definitiva y que, si no tiene grandes problemas, estará a la espera de la aprobación final. Una infraestructura clave para Sevilla y tremendamente esperada, que prevé una inversión cercana a los 300 millones de euros y que permitirá enlazar ambos puntos en menos de 13 minutos, incluyendo una estación intermedia. La resolución fue publicada el miércoles 8 de julio en el Boletín Oficial del Estado y recoge que la aprobación provisional del estudio informativo, fechada el pasado 1 de julio, supone el comienzo al periodo de información pública previsto en la Ley del Sector Ferroviario, un periodo durante el cual cualquier persona o institución interesada podrá examinar la documentación y presentar observaciones sobre la concepción global del trazado, siempre que afecten al interés general, así como sobre el impacto ambiental de la actuación. Además, el proyecto deberá superar el procedimiento ordinario de evaluación ambiental antes de su aprobación definitiva, para lo que será necesaria la formulación de la correspondiente declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En este sentido, el BOE establece un plazo de 45 días hábiles para la presentación de alegaciones, contando desde el día siguiente a la publicación del anuncio, un periodo superior al inicialmente previsto por la normativa, que responde a la coincidencia del procedimiento con el periodo vacacional y supone el máximo incremento permitido por la legislación administrativa. Durante este mismo plazo, las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras podrán emitir informes sobre el trazado y los aspectos funcionales y de explotación contemplados en el estudio. La publicación del anuncio supone la materialización del calendario avanzado el pasado mes de febrero, donde se deslizó que se aprobaría el estudio informativo antes del verano para someterlo a información pública, y de lo que nos hicimos eco en el correspondiente vídeo del canal. En cuanto a la alternativa seleccionada por el Ministerio de Transportes, se trata de la denominada Norte 3, que contempla una conexión ferroviaria de 4,7 kilómetros entre Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo y que incorpora, como ya se adelantó en su día, una estación intermedia en Parque Alcosa, un barrio de alrededor de 30.000 habitantes, y donde prevé que el 92,5% del recorrido discurra en túnel, una solución elegida para minimizar la afección sobre el entorno urbano, aunque con un mayor coste de ejecución. De esta forma, el presupuesto base de licitación de la actuación asciende a 296 millones de euros. Según las estimaciones del Ministerio, la nueva infraestructura permitirá realizar el trayecto entre Santa Justa y el aeropuerto en menos de 13 minutos, frente a los aproximadamente 35 minutos que requiere actualmente el autobús y los cerca de 20 del vehículo privado, situando a la conexión de este aeródromo entre las más rápidas y ágiles de todo el país. Ahora, una vez concluya la información pública, el Ministerio analizará las alegaciones presentadas, completará la tramitación ambiental mediante la obtención de la declaración de impacto ambiental y procederá a la redacción del proyecto constructivo, paso previo a la licitación y ejecución de las obras por parte de Adif, lo que en cristiano se traduce a que, a pesar de dejar atrás el largo y tedioso periodo donde este proyecto parecía no salir nunca del atolladero, aún le quedan muchas fases por delante hasta ver siquiera maquinaria y obreros sobre el terreno. Aún así, se trata de una noticia muy esperada en Sevilla, ya que el largo impasse que ha sufrido este proyecto ha sido más que llamativo y polémico. De hecho, la conexión ferroviaria con el aeropuerto constituye una de las principales demandas históricas en materia de movilidad de Sevilla, un aeropuerto de San Pablo que figura entre los 10 con mayor tráfico de la red de AENA, cerrando 2025 rozando los 10 millones de pasajeros,
una evolución que ha reforzado la necesidad de dotar a la ciudad de un enlace ferroviario directo con su principal infraestructura ferroviaria. Ciudad ligada siempre a la alta velocidad, pero que para conexiones largas o internacionales necesita reforzar su aeropuerto y mejorar su conexión con la ciudad por transporte público. Por lo que estaremos muy atentos a los siguientes pasos que se sigan dando en esta conexión tan necesaria para la capital hispalense. Suscríbete al canal y recuerda estar camino más a la inicia con un primer paso.